Este segmento es presentado por el Dr. Omar Vela, traumatólogo especialista en pies. Contacto al 8188 8808 79. Gracias por continuar con nosotros, nos da mucho gusto que nos acompañen, nos queda una hora más para platicar con ustedes en Así Somos. Puede contactarnos a través de nuestra página de Dominio Medios o de nuestra vía WhatsApp 8180-002300, precisamente está apareciendo en pantalla. Y para nuestros amigos de radio a través de 96.5, ya estamos aquí para platicar con el doctor Omar Vela, él es traumatólogo especialista en pies y vamos a hablar hoy sobre lesiones frecuentes de tobillo y pie, porque sabemos que como los niños están en casa, los adultos mayores también, pues ha aumentado el número de accidentes en casa, así que es muy importante saber cuál es el procedimiento y sobre todo acudir con el especialista correcto. Gracias, doctor, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Laura, por recibirme nuevamente y esperemos que tu audiencia le pueda sacar un buen provecho al programa. Ahora, doctor, ¿qué tan frecuente son estos accidentes, ya sea en el tobillo o en pie, o si hay caídas ahora, pues que estamos en casa? Mira, ahorita ya que empezamos la cierta reactivación de esta pandemia, ha habido un aumento en las lesiones, porque generalmente el deportista que ya tenía una buena preparación, tiene que pausar sus entrenamientos, actividades, empieza nuevamente, pero quiere volver a ese ritmo que traía antes. Entonces empiezan a sufrir desde tendinitis, tal vez una torcedura porque no tenía esa fuerza que antes ya consideraba como normal o parte de él. Entonces sí está habiendo un poquito más de casos de estas lesiones en el deportista. Y como bien comentas, los niños ahorita en casa ya también están cansados del encierro. Entonces están buscando las maneras de cansarse, de buscar distracción. Entonces sí podemos ver un poco más de lesiones porque se suben, por ejemplo, a los protectores o los barandales de la casa y se caen, están corriendo en las escaleras. Entonces sí es una temporada a lo mejor un poco inusual porque empieza a hacer frío y deben de bajar los accidentes, pero estas transiciones sí han producido cambios. Sí, o que están arriba de la cama, se caen, pero ¿cuáles son algunos de los accidentes más frecuentes por los que ha asistido las personas con el traumatólogo? Claro, lo habitual, lo general ahorita son los esguinces o torceduras, ya sea del tobillo o del pie, las tendinitis en esta gente deportista y afortunadamente para la población común es menos frecuente ya las fracturas, ya sea del tobillo o de los deditos, pero sí lo más frecuente son como que las torceduras. Y bueno, de estas de las más frecuentes, ¿qué se recomienda hacer, doctor? Bueno, dependiendo ya con qué padecimiento se llegue, pero ¿cuál es el primer procedimiento que se hace? Aquí lo que siempre les recomiendo ante cualquier accidente es mantener la calma. Muchas veces, y esto lo vemos más en pacientes pediátricos o adolescentes, que por la misma caída están muy asustados y mantienen el pie en una posición de demasiada fuerza o incómoda. ¿Por qué? Porque les duele y tienen miedo. Entonces, si a eso le agregas el tiempo que se van a tardar en un traslado al hospital, entonces el paciente llega, en vez de que nada más le duele el tobillo, ya también le está doliendo la pierna, porque estuvo haciendo mucha fuerza en mantener esa posición. Entonces, lo primero es estar tranquilos, ok, estoy sentado en el piso, revisar más o menos qué es lo que me sucedió. Me duele el dedo gordo, me duele el tobillo, me duele la pierna, ¿lo puedo mover un poco? No, me duele demasiado, ok, entonces ya sé qué es lo que está pasando y no acelerarme, que también uno empieza a producir más adrenalina, entonces se pone más inquieto y la pasa todavía uno más complicada. Entonces, ya que sé qué es lo que me pasa, puedo agarrar mi celular, pedir ayuda, si voy acompañado, oye, ayúdame a dar unos pasos, a lo mejor si me caí bajando la banqueta, pues a una banquita o algún lugar que sea seguro para mí como paciente. Y aquí hay dos situaciones. Si puedo caminar con algo de molestia, pues eso es un signo de tranquilidad para el que lo sufrió y puede ir a valoración médica a lo mejor al segundo o tercer día, dependiendo cómo se esté sintiendo. Obviamente hay que guardar algo de reposo, frío, algún medicamento para el dolor. Pero si la situación es que no puedo caminar más de 2, 3 pasos porque me duele demasiado o al verme el tobillo está hinchado en exceso, pues ahí mismo ya no tengo que apoyarlo ni mover y buscar atención médica en ese mismo momento. Ahora, doctor, ¿qué se hace
cuando cuando esta caída o cuando ya sufre algún pues un proceso más complicado y que no se atiende o que se deja o que con algún remedio casero o no, con un masaje? ¿Qué es lo que pasa si sí necesitaba esa atención médica en el momento? Mira, aquí lo más difícil es muchas veces, y también uno como persona también es paciente, sufrimos alguna torcedura, Ujú. pero no, pues se hinchó poquito, no Sí. duele mucho, y ahí ando cojeando unos 5 o 7 días, pero estuve tomando medicamentos porque alguien me lo recomendó, este es Sí, sí, buenísimo, sí. y sí, me sentí muy bien, tal vez usé hasta una tobillera y listo. Pero aquí el problema es que dentro de estos esguinces puede haber lesiones de los propios tendones que Ujú. están enmascarados o que como me duele todo el tobillo, no sé si es el ligamento, es el hueso, es el tendón. Y con el paso del tiempo, oye, pues ese esguince me ha seguido dando molestia. Un esguince te debe molestar, a pesar del tratamiento, 2 o 3 semanas, que es lo habitual o el periodo más incómodo, pero después debe ir mejorando. Si después de este periodo no es esa situación, eso nos dice que hay alguna lesión oculta, que a lo mejor ese ligamento que se lastimó no cicatrizó como debe. Entonces ahí es donde ya empiezan a buscar la atención, pero a lo mejor ya es demasiado tarde. Sí. ¿Y eso cuál es la consecuencia ya que sea demasiado tarde? Mira, tenemos dos situaciones. Si es el puro ligamento el que está lastimado, que no cicatrizó como debe ser, el tobillo se hace inestable y ¿cómo lo siente el paciente? Como una inseguridad. Ujú. Ya sea al subir, bajar escaleras, oye, o que nos fuimos al rancho y es un terreno irregular, el empedrado, ahí me empezó a molestar y ya no quise salir a caminar ahí porque no me daba confianza. O en los corredores, por ejemplo, hoy ya no he podido hacer las vueltas que las hacía más rápido, ahora le estoy bajando la velocidad porque algo se siente diferente. No me duele, pero está hinchado. Entonces ahí ya nos habla que ese tobillo estuvo trabajando de una manera de la que no está hecha, no está preparada y empieza o puede empezar a tener un desgaste del propio cartílago. Y la situación que se rompen el tendón, hay veces que no se rompen o de una manera en que se trozan, sino son pequeñas lesiones a lo largo. Entonces sigue funcionando, pero causa hinchazón y dolor. Entonces esas lesiones crónicas me van a ir quitando fuerza, función y cuando uno ya quiera tratar de reparar esa lesión del tendón, pues muchas veces ya no es posible. Ya. Entonces ya no será posible o de alguna manera quizá con algún tratamiento hay un porcentaje de que se pueda tener pues esta vida normal. Sí, dentro de las opciones pero esto ya implica una cirugía en la que se tienen que hacer ciertas reparaciones de ese tendón o se tienen que conectar con el vecino que tiene una función parecida, más no es la misma, para tratar de restituir esa función que tenía el paciente. Pero pues obviamente uno trata o la idea es de que no tengamos que llegar a ese nivel de complejidad, sino que sea tratado bien de manera temprana para que estos riesgos sean los menos, porque a pesar de que hoy acudí luego con el traumatólogo, me pusieron mi botita, hice rehabilitación, se portó, decía en el paciente, pero hay una pequeña cantidad de estos pacientes que a pesar de todo lo bueno que hicieron, van a quedar con alguna secuela, y son estos los que se tardan un poco de tiempo. Ahora, si van con el traumatólogo a tiempo, si es un esguince, ¿cuál es el primer procedimiento y así como el último, o sea, con el primero que pueden iniciar? Ya, en general el paciente llega a la sala de urgencias, lo valora ya sea el urgenciólogo o se le habla al traumatólogo de guardia, lo revisa, inclusive pueden tomar radiografías para descartar ahí alguna otra lesión oculta y dependiendo ya de la práctica de cada médico se puede manejar con una bota clásica de yeso o de fibra de vidrio que se pueden mojar o de estas que son un poquito más cómodas que son de velcros, que son removibles. El tiempo promedio son entre 2 y 3 semanas de estar usando esta bota. El apoyo se va a ir modificando dependiendo cómo se encuentra el paciente. Ya para este tiempo ya mejoró la hinchazón, se sienten mejor o más cómodos con el apoyo. Entonces se hace una segunda revisión para ver que realmente ese ligamento esté cicatrizando, que ya no duela tanto. Si antes dolía el tendón, ver si ya mejoró o si se mantiene ese dolor, pues ya nos hace pensar en que también está lesionado.
Y a partir de las 3, 4 semanas, la gran mayoría ya está apto como para empezar rehabilitación, ya sea en casa o en alguna institución. Okay. ¿En qué consiste esta rehabilitación? Mira, mucho de esto es mejorar la inflamación y el dolor, que es lo principal, que al sentir incómodo ese tobillo, pues uno empieza a cambiar la manera de caminar o no lo apoya y empiezas a provocar otro tipo de dolores. Entonces les dan terapias con infrarrojo, electroestimulación, compresas frío-caliente, y ya que se siente mejor el paciente, comienza una serie de ejercicios. Estos ejercicios van enfocados a mejorar el rango de movimiento, mejorar la fuerza y la estabilidad del tobillo, para que de esta manera el reincorporo, por ejemplo, si era futbolista, que sea más seguro el que pueda volver a jugar de la manera en la que lo hacía. Entonces es como una combinación, doctor, entre puede ser medicamentos más esta rehabilitación física. Sí, es una rehabilitación física, dependiendo la lesión y el paciente, se puede instruir el realizar este tipo de ejercicios en casa, sin necesidad de acudir a lo mejor a algún centro de rehabilitación, pero hay otro tipo de pacientes que necesitan esa asistencia, ya sea porque son un poco aprensivos, porque quieren una rehabilitación más agresiva, más rápida, más temprana. Entonces, esto sí les ayuda más el acudir a un centro de rehabilitación. O sea, ¿cuánto se puede reducir entonces con este tipo de rehabilitación? A lo mejor si es un esguince leve, vamos a llamarlo grado 1, pudiera ser que a las 4 semanas, 6 semanas, entre mes y medio, él ya pudiera estar volviendo a su deporte. A lo mejor no es la misma intensidad, pero ya lo está empezando a hacer de una manera más segura. Quizá ya ahí valorando el traumatólogo, dependiendo del tipo de perfil, y ya él decide si es con rehabilitación física o Exacto, ahí se trabaja mucho en equipo, en qué es lo que hacía el paciente, cuáles son tus expectativas, porque por ejemplo, si es un deportista de alto rendimiento, pues sabemos que ese tiempo se tiene que acelerar o reducir a lo menos posible, pero guardando la seguridad del paciente. Si es un paciente del civil que no depende de ese deporte, pues a lo mejor se puede ir un poquito más lento, pero que igual el propósito va a ser el mismo. si se necesitaba alguna radiografía para tomar una decisión en cuanto al tratamiento. Claro, existen unas reglas que se crearon hace muchos años sobre si valía la pena tomarlas o no. En general es si el paciente puede dar entre 3 y 4 pasos, que los tolere, que se pueda parar de pie. Pero la realidad es que muchas veces, a pesar de que se pueda apoyar, puede el paciente tener alguna fractura mínima en el tobillo. Entonces, lo habitual es que sí, una vez que se revisa el paciente, se toman radiografías de tobillo, porque hay ocasiones que les duele el tobillo y el pie. Entonces puede tener un esguince de tobillo más alguna fractura de pie. Entonces ahí es donde se hace un poco más complejo. Pero con una buena exploración y acompañada de radiografías normales, comunes, nos dan ya la suficiente información para poder determinar, ¿sabes qué? Tu problema es solamente un esguince o tienes un esguince y una fractura. Entonces sí es recomendable el tomar estas radiografías en una lesión de este tipo. Que obviamente ya cuando es una fractura es un procedimiento totalmente distinto. No necesariamente. Hay fracturas que les llamamos conservadoras, en el que el hueso, a pesar de que se vea fracturado, no se movió de su lugar o se mantiene con un mínimo desplazamiento entre 1 y 2 milímetros y se le llama que sea una lesión estable. Entonces, en este tipo de lesiones se pone una bota de fibra de vidrio para mantener el tobillo en una posición neutra o anatómica para que este hueso pegue o consolide como debe de ser. Entonces, no necesariamente hay que quitarnos a lo mejor esa idea de fractura significa cirugía, sino hay fracturas que se pueden manejar de manera conservadora con este tipo de botas, o a lo mejor si son en los deditos un zapato especial, para que no tener ese miedo de que si voy a atenderme, me van a querer operar. No necesariamente. O a colocar yeso. Dentro de las opciones o las nuevas tecnologías, el yeso es como que el más clásico. Es un poquito más pesado, a lo mejor algo caliente, guarda humedad. Pero después viene la fibra de vidrio. Que es la más recomendada. Es de las más cómodas a lo mejor, porque es más liviana, es menos caliente. Y hay unos nuevos adaptaciones que se les hace, que estos ya permiten a lo mejor que se puedan mojar, se meten al baño, a la regadera, y ya no tienen que estar con esta preocupación. Obviamente requiere otro tipo de cuidados porque pueden guardar humedad y entonces va a dar comezón, mal olor.
pero ya ha cambiado esta tecnología, al menos en estas situaciones, entonces no necesariamente es esa bota clásica de yeso incómoda. Pues qué bueno que ya hay todas estas opciones, doctor. Seguramente, bueno, pues usted va a dar la mejor recomendación dependiendo ya lo que se necesite, ¿no? El tratamiento que va a tener el paciente. Ahora, después de que se hace todo este tratamiento, que sí se acudió con el especialista, que sí se siguieron las medidas que se le indicaron, ¿puede haber consecuencias? Sí, unas de ellas puede ser que el tobillo se mantenga algo hinchado, inclusive con algo de dolor, o esta situación que platicábamos que el paciente refiere que ya no se siente cómodo o seguro al correr, al caminar. Y entonces en este tipo de situaciones, a pesar de que se haya hecho todo el caminito de reglas e indicaciones, la biología también tiene sus fallas. Entonces ese ligamento puede haber cicatrizado un poco más largo de lo que debería de ser o un poquito más grueso, así como se hacen las cicatrices hipertróficas en la piel. Entonces esto va a causar una molestia o incomodidad en el paciente, que se pueden en ocasiones resolver tal vez con medicamento, terapia física. El segundo escalón ya es aplicar un medicamento directamente en la lesión, que es la infiltración. Y ya como última etapa pues sería cirugía. Y dentro de la cirugía ya también, al menos en el área del tobillo, contamos con la microcirugía, que es como en la rodilla, que se introducen pequeños instrumentales muy finos para poder hacer las correcciones o las reparaciones de estas situaciones y que la recuperación es un poquito más fácil para el paciente. ¿Cuánto tiempo es el que se utiliza, puedes utilizar la bota, o cuánto tiempo es el de recuperación? Ya depende de cada paciente, es distinto en adultos o en niños. Ayer también hablábamos sobre este tema, decía, bueno, es que los niños se recuperan fácilmente, pero los adultos mayores no. Y a lo mejor en los adultos es un poco más tardado, porque obviamente comparándolo con los niños, pero el tiempo habitual es entre las 2 y 3 semanas. A lo mejor nos podemos ir a una cuarta semana porque el paciente no se siente muy confiado, ya ha tenido esguinces de repetición, entonces no está muy seguro de querer reiniciar la rehabilitación. Pero el tiempo promedio es entre 2 3 semanas. Igual, a los niños tienes que protegerlos porque ellos todavía presentan el cartílago de crecimiento en sus huesos. Entonces, a lo mejor el ligamento cicatriza, pero el hueso todavía no está al 100%. Entonces, tiempo habitual, ya sean niños, adultos, es entre 2 y 3 semanas. Ahora, doctor, ¿también se habla de el esguince crónico de tobillo? Sí, es esta situación que comentamos que el término médico es una inestabilidad de tobillo, en la que estos ligamentos como quedan un poquito más flojos o más laxos, el tobillo en vez de hacer un solo movimiento empieza a rotar o comúnmente decimos que empieza a bailar en su zona y esto empieza a producir un desgaste acelerado del tobillo. Entonces, si nuestro tobillo nos iba a rendir, por así ponerle un número, 80, 90 años y nuestra lesión es alrededor de los 20, 30, pues ese tobillo al menos se va a reducir la vida en la mitad. Entonces, es el propósito de detectarlos a tiempo para no tener que llegar a estas situaciones. Ahora, como primer paso, doctor, ¿qué se recomienda ahí en cuestión del traumatólogo, de si descansar o tomar reposo total los primeros días o si hacer pequeños ejercicios? Lo habitual es, al colocar la bota, yo en lo personal les digo, por unos 3 o 4 días no vas a apoyar el pie, te andas trasladando con muletas o un andador, porque pues obviamente uno le entiende, el pie está hinchado, duele y más al apoyarlo. Sí. Pero al estar inmovilizado empieza a mejorar la sensación del dolor y la hinchazón. Entonces ya pasando estos 3, 4 días, que empiecen a un apoyo parcial a tolerancia. Hoy empecé a apoyar poquito en la mañana, pero a mediodía ya me cansé y me dolía, ya no quise apoyar, perfecto. Okay. Pero al estar manteniendo ese apoyo, aunque sea poco, el cuerpo no va perdiendo tantas esas señales o sensaciones de nuestro pie, de nuestro medio ambiente, y siento que la recuperación es un poquito más fácil porque nunca se quitó esas señales del cuerpo. Doctor, lo mejor siempre será una valoración. Claro, porque necesitamos estar seguros que no es solamente ese esguince, sino cómo están esos tendones, el resto de los ligamentos, y en ocasiones que no se nos pase desapercibida alguna fracturita. Muy bien, si nos puede compartir por favor sus datos, doctor. Claro, el teléfono de mi asistente es el 8188-880879.
Pueden ver en las páginas del Facebook o Instagram dr.omar.vela o en mi página personal www.dromarvela.com. Pues muchísimas gracias, doctor Omar Vela, por haber estado hoy con nosotros, por estas recomendaciones. Gracias y que tenga un excelente jueves. Igualmente, hasta luego.